vamos a hablar del tema de las 10 vírgenes. 10 vírgenes. Y yo siento que el Señor me ha estado hablando a mí, porque en este relato, esta parábola de las Escrituras, pues lo que yo encuentro es que estamos viendo una realidad, aunque no quiera. Hay gente que están preparadas para que cuando venga el Señor, pero hay gente que no están listos, y eso es preocupante. Ahora, quiero darles la definición de la palabra parábola. La palabra parábola se refiere a la comparación que se utiliza de algunos relatos terrenales con relatos espirituales o sobrenaturales. Entonces, muchas veces vemos que Jesús enseñaba y él utilizaba las parábolas para explicar una verdad espiritual, una verdad sobrenatural. Ahora vea, vamos a basarnos en Mateo 25, 1 al 13. Son varios versículos, pero es menester para la comprensión de lo que les voy a platicar. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Ahora, si usted se fijó, menciona 10 vírgenes. El número 10 en la palabra de Dios normalmente se relaciona con mandatos, pero también el 10 es un número que nos habla de un orden. Tenemos que tener un orden. Ahora, pero ve aquí aplicándolo con las 10 vírgenes. Dice, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, ahora tome en cuenta que se durmieron las insensatas y también las prudentes. Entonces, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. No pase por alto esa frase. Y se cerró la puerta. Un día se va a cerrar la puerta y ya no va a haber oportunidad. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Oyeron? No sabemos la hora en la que va a regresar nuestro Señor. Ahora, cheque esto. El trasfondo de la parábola es muy interesante de que tomemos en cuenta lo que estaba ocurriendo. Esta parábola ocurre durante la semana antes de la muerte de Jesús en la cruz. En Mateo 23, del 37 al 39, dice: Jesús parte del templo por última vez. De esto se trata estos versículos. Por última vez, ya en los días que vinieron después, sabemos que terminó siendo crucificado. En Mateo 23, 37 al 39, se lo quiero leer. Dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Chequen esto: velad conmigo. Imagínense, sabiendo Jesús
de los últimos momentos, qué se aproximaba, qué iba a suceder, pero él pedía que lo acompañaran. ¿Por qué? Porque físicamente, como humano, estaba atravesando dolores. Entonces, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otra versión o en otro pasaje dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, sabemos que habían cinco vírgenes prudentes y luego 5 insensatas. Las prudentes, y tú puedes caer o estar en la categoría de las 5 prudentes. Las 5 prudentes entendieron, están comunicándonos: no es nuestra voluntad la que debemos de nosotros llevar a cabo, sino, como dijo Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Por eso estamos aquí, no para hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Hay algunas personas que dicen: no, pero yo no quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, eso descubre tu corazón, porque el que ama al Señor verdaderamente, el deseo que va a sobresalir es querer hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo estás? Si te pusiera un termómetro, ¿a dónde llegaría la temperatura de tu amor hacia el Señor? Ahora vea, mientras que sale del templo, este es Jesús, es una estructura impresionante, y ve hacia atrás, y quiero que se fijen en lo que dijo. Ahora, yo personalmente he visto el templo, porque tengo entendido que el templo en Israel es el que estaba, que existía en los tiempos de Jesús. Y es una estructura impresionante. Ahora, claro, uno no puede entrar en el templo, porque arriba del área donde estaba el templo, pues está el domo. Pero es impresionante lo inmenso que es, de cómo está construido. De paso les digo, porque de las paredes estaban creciendo, cuando fuimos mi esposa y yo, se veían nopales en las paredes, y se me hizo curioso que hubiera nopales en las paredes de allí, de esa área, por ejemplo, cerca del Muro de los Lamentos. Y el guía nos preguntó: ¿a que no saben de dónde vinieron los nopales? Y pues no sabíamos. Se me hacía raro, ¿verdad? Pero yo creía que nomás acá en Zacatecas había nopales. Y dijo: estos nopales vienen del estado de Zacatecas, en México. Bueno, pues tenemos una partecita ahí por medio del estado. Se me paran los pelos de pensar que allá también estamos siendo representados. Pero mientras él sale del templo, es una estructura impresionante, y ve hacia atrás. Fíjese lo que dijo en Mateo 24:2. Dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Que no sea derribada. Ahora, yo quiero que ustedes se recuerden que los mensajes anteriores fue: lo conmovible será conmovido. Entonces uno piensa: híjole, cuando yo me acuerdo de la estructura, la construcción, yo pienso: no, pues para tumbar eso, pues no es tan fácil, y que quede derribado no es tan fácil. Pero recuerde, tu vida, ahorita estamos experimentando algo que está sucediendo en todo el mundo, pero toma en cuenta esto: si ese lugar que se ve tan firme, tan sólido, y nos dice el Señor que va a ser derribado, ¿qué no será y qué no sucederá con las cosas conmovibles en nuestra vida? Es más, debemos de tener una actitud de agradecimiento, que lo que es movible, que el Señor lo quite de una vez de nuestras vidas. Bueno, ahora Jesús y los discípulos se encaminaban al monte de los olivos. También hemos estado en el monte de los olivos, y por eso les describo lo que estoy viendo aquí en esta situación o en este momento. De donde había una vista impresionante del templo, y los discípulos hicieron 3 preguntas. Nosotros hemos estado en el monte de los olivos y vimos lo que la palabra de Dios dice que los mismos discípulos vieron. Ahora vea,
Estas son las tres preguntas. Estas son las tres preguntas. Número 1, ¿cuándo será destruido este templo? Chéquelo ahí en la palabra. ¿Cuándo vendrás para destruir este mundo? Y 3, ¿cuándo será el fin del siglo? Hay algunas personas que interpretan esto como el fin del mundo. Pero déjenme decirles, la humanidad ha ido de era en era. Entonces, en sí está hablando, ¿cuándo será el fin de la era? Esas son las tres preguntas que Jesús les respondió. Jesús les respondió a estas tres preguntas. No vamos a ahondar en esto porque esto no es el tema. El tema de hoy es las 10 vírgenes. Pero si usted quiere ver las respuestas, busque en Mateo 24 a estas preguntas. Y a continuación, aquí es a donde vamos a entrar en caliente. Jesús amplió su respuesta a las tres preguntas. Lo que preguntaron en Mateo 24, Él lo amplía en Mateo 25. Ahora vea, en Mateo 25 Jesús enseña sobre tres parábolas. La primera, parábola de las 10 vírgenes. Y luego segundo, la parábola de los talentos. Y la parábola de las ovejas y cabritos. Ahora, a primera vista uno dice, pues no, pues qué interesante, ¿verdad? Lo vemos como si fuera un tipo de historia. Pero ¿qué le dije que hacen las parábolas? Las parábolas usan cosas naturales para dar una explicación de realidades sobrenaturales. Ok, entonces son tres parábolas: las 10 vírgenes, de los talentos y la parábola de las ovejas y los cabritos. Hay muchas más parábolas, pero estoy hablando aquí en este instante de lo que es Mateo 24 y 25. Ahora vamos a enfocarnos en la parábola de las 10 vírgenes. El mensaje debemos estar preparados para ser miembros de una iglesia. Le dije mal. Debemos de estar preparados porque ser miembros de una iglesia no es garantía del cielo. ¿Oyeron? El hecho, mire, si tú te metes en una cochera, no te vas a convertir en carro. No sé si sabían eso. Eso es muy profundo, ¿no? Amén. El hecho de que tú te metas en una iglesia no te convierte en un hijo de Dios. Amén. Entonces, el mensaje de las 10 vírgenes, debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque ser miembros de una iglesia no es garantía del cielo. Ahora vean, le voy a dar unos ejemplos. En la parábola del sembrador, ya nosotros sabemos que la semilla en la parábola del sembrador cayó en camino, pedregales, espinos y finalmente en tierra buena. ¿Se acuerdan? Ok. En la parábola del sembrador, 3/4 estaban perdidos. ¿Cuál fue el que realmente dio fruto? El que cayó en la buena tierra. Ok. Ahora, nomás póngase a pensar. Tú necesitas autoexaminarte. ¿Eres camino? ¿Eres pedregales? ¿O eres espino? Y lo interesante es que la Biblia, cuando habla de, por ejemplo, del sembrador, que la que cayó en la buena tierra, esa produjo al 30, al 60 y hasta el 100, ¿verdad? Bueno, el deseo de Dios es que abras tu corazón, ¿verdad? Deja que Dios trate contigo, forje y forme tu vida para que la semilla que caiga en tu corazón reproduzca, se multiplique y ojalá fuera en una manera exponencial. Ahora, cheque esta, la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan cuántos talentos fue? Primero fue 5, luego 2 y luego 1. En esta parábola de los talentos, 1/3 estaba perdido. El que le dieron un talento y en vez de emplearlo, en vez de invertir, ¿qué sucedió? Lo fue y lo escondió.
Este es un mensaje poderoso para ti y para mí. Lo que el Señor nos dio no es para que se os esconda, sino que el Señor nos ha dado talentos, y especialmente por la causa de Cristo, que nosotros nos ocupemos en esas habilidades que el Señor nos ha dado para el avance de su reino. Amén. Bueno, yo tengo la curiosidad aquí de los que estamos. A ver, Osvaldo, ¿cuál es tu talento? ¿Mi talento? Sí, yo sé vender agua, pero y otras cosas, pero ¿cuál es tu talento? Bueno, para la honra y la gloria de Dios, creo que me ha dado varios talentos, pero en una ocasión mi hermana Lulú me dijo que Dios me había dado el don de servicio, que le daba gracias a Dios porque como que tenía un corazón dispuesto para apoyar o servir. Sí. Entonces creo que de los talentos que me ha dado el Señor, para su honra y su gloria, creo que ese es el que más. Lo encontramos, por ejemplo, en Romanos 12 habla de los dones de servicio, y aquí está, uno mencionó. Carla, ¿cuál es el don tuyo? Híjole, pues yo creo que la pastora, bueno, un día me dijo que yo tenía un espíritu muy enseñable. Okay. Entonces yo pienso que ese sería parte de estar aprendiendo cosas nuevas, y pues a lo mejor un poco de sanidad, estar ahí. O sea, la medicina siempre Ándale. Sí. fue algo que Sí. se me dio, bueno, no sé, ¿verdad? Para la gloria y la honra de Dios. Siempre me preguntaban, oiga, ¿y usted no tiene un consultorio particular o algo? Es que me gusta cómo me atiende, me gusta. Entonces, Okay. a lo mejor ese sería parte del mío. Ok. A ver, mi esposita. Pues yo creo que Cocina yo muy bien, de cocina servir, muy bien. porque a mí me gusta servir y hacerlo con gusto. Entonces, desde que conocí del Señor, siempre ese ha sido mi deleite, servir. Si por mí fuera, aquí andaría en la iglesia limpiando y haciendo cosas y sirviendo, pero bueno, pues gracias a Dios que hay otros hermanos que nos dan la mano. Pero sí, yo creo que el más sobresaliente es servir. Muy bien. Bueno, todos tenemos un don, Amén. un talento. Ahora, vea esto, en la parábola de las 10 vírgenes, mitad estaban perdidas. Como dicen los chavos, como hay que, ¿verdad? Bueno, ahora veamos. No se salvan, fíjese aquí en la diapositiva, no se salvan los que están en la iglesia, sino los que están preparados y en la iglesia. Cuidado con esos llaneros solitarios por allá afuera. No, yo no necesito ir a la iglesia, yo creo en Dios acá aparte. Mire, quiera o no, Dios mandó establecer iglesias locales. Hay mucha enseñanza que podemos nosotros ver en las escrituras de la importancia de ser partes de una congregación. En Hebreos 2:1, por tanto, dije bien, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos Deslicemos. las 10 vírgenes, 5 estaban listas y 5 no estaban listas. Tú puedes estar aún dentro de la iglesia y deslizarte. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que si no se cuidan su servicio a Dios, se vuelve mecánico. Y esto es algo que no debe de ser. Es más, Dios no le gusta que nadie lo sirva por la fuerza. Así es. ¿Sabes por qué Jesús dio su vida? Porque te amó. ¿Sabes por qué Jesús quiere que tú lo sirvas a Él? Porque tú lo amas. Yo lo amo con todo mi corazón. Ahora, veamos. Las 5 vírgenes, otra vez aquí en la diapositiva, si se nota, me fui de abajo hacia arriba. Las 5 vírgenes insensatas no se perdieron porque hayan sido malas. ¿Qué tal? Sino porque no estaban preparadas y les faltó
previsión. Algunos dirían provisión, pero no, previsión. Estaban viviendo el momento. ¿Cuándo es que la hormiga se prepara para el invierno? ¿Cuando llega el invierno? No, señor. La hormiga se prepara durante el verano. Mientras todos están en Cancún, en Vallarta y quién sabe qué más de vacaciones, la hormiga, en todo el planeta, las hormigas están almacenando porque sabe que viene un invierno. Entonces le repito, las 5 vírgenes insensatas no se perdieron porque hayan sido malas, sino porque estaban preparadas. ¿Por qué se perdieron? Porque no estaban preparadas y les faltó previsión. Gracias a Dios por el momento, pero hay que pensar que viene un futuro. Ahora, las 5 vírgenes insensatas, el versículo 8 nos dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahí está. Nos podemos apagar si no nos cuidamos. Además, la Biblia en el libro del Apocalipsis, usted se ha de acordar, dice que Dios quiere que seamos calientes o fríos, porque Él va a vomitar de su boca a los tibios. Entonces, mira, si vas a pecar, pues te vas a ir al infierno. Pues que te costé, pues riendas sueltas. Pero si vas a servir al Señor, no lo hagas a medias. Amén. Hazlo con todo tu corazón. Amén. Ahora vea, cada virgen debería tener su propia porción de aceite. Propia porción. Mire, hay gente que piensan que por la consagración del lot de otra persona, que con eso se van a poder beneficiar ellos mismos. La porción de aceite depende de ti. Depende de ti. Ahora, una vez que te arrepientes de tus pecados, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Pero aguas, ten cuidado. Gracias a Dios que tu nombre fue escrito en el libro de la Biblia, el libro de la vida. Pero tú puedes leer en el mismo libro del Apocalipsis que hubieron personas que su nombre fue escrito en el libro de la vida, pero que también fue borrado del libro de la vida. Esto es una advertencia para ti que me estás escuchando. Si tú nunca has tenido la experiencia de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, la puedes tener con tu arrepentimiento, con el recibir a Jesús en tu corazón. Pero ustedes tengan cuidado, que ya fueron sus nombres escritos en el libro de la vida. No vaya a ser que por tu descuido, tu falta de previsión, que tu nombre termine siendo borrado del libro de la vida. Bien, ahora, la falta de aceite. La falta de aceite fue descuido de las vírgenes insensatas. Mire, para que lo entiendan, palabras sencillas, dejaron de darle importancia a lo que verdaderamente es importante. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué dijo Jesús? Pero mi palabra no pasará. Lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Ahora, quiero avisarles que en el camino, en la trayectoria, mientras estamos nosotros caminando, manteniendo, esforzándonos en nuestra relación con el Señor, van a venir distractores. Ahora, en esta diapositiva, imagínense manejar por un camino y ver todas estas señales. No te dejes distraer. No quites tu mirada de Jesús. Mantén tu mirada en el autor y el consumador de tu fe. También vemos que Pablo nos dijo que lo que Dios ha empezado en ti, Dios lo va a llevar a la perfección. Pero esto requiere que tú mantengas tus ojos puestos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que las distrajo? En 1 Juan 2:16, esta es una porción que mismo Jesús vivió. El 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 3 cosas
fueron distracciones en la vida de ella, como lo es en todo el mundo. Primero, deseos de la carne. Ten cuidado, si le estás dando gusto a la carne, esto puede terminar perjudicando tu relación con el Señor. No estamos aquí para alimentar la carne, estamos aquí para que el Señor, con nuestra relación con Él, nuestro espíritu sea alimentado. Los deseos de los ojos. ¿Sabes que hay gente que quieren ser vistos? Está como los partidos políticos. Cuando ellos hacen alguna cosa buena, lo están publicando. Yo hice esto. Yo fui a un meeting de políticos en Zacatecas y en cierta manera me sentí decepcionado, deprimido, porque cada político que se ponía allí en el estrado, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice esto, yo hice aquello. Mire, las cosas que un hijo de Dios logra, lo logramos por la gracia del Señor. Amén. Y luego, y la vanagloria de la vida. Normalmente yo he visto que se caracteriza la vanagloria de la vida con personas que tienen, o sea, que materialmente hablando tienen, pero quieren poder. Muchos artistas, dinero, fama, y luego se meten en la política. Bueno, ese es otro tema en el que podemos alargarnos. Ahora vamos a ver en 2 de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Eso fue lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Tenían la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La vista corta. Gracias a Dios por el pasado, gracias a Dios por el presente, pero en tus manos está si cuidas tu futuro. El versículo 9 de esta porción de Pedro dice: el que no tiene estas cosas. ¿De qué estaremos hablando aquí? ¿Cuáles cosas? Bueno, en 2 de Pedro 1:5-9 le voy a leer: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, a ver aquí mi consejo, el Sanedrín. Mira lo que dice el versículo: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué es fe? El que quiera. Confianza en la palabra de Dios. Confianza en la palabra de Dios. Ok. A ver, virtud. ¿Qué es virtud? Ah, caray. Virtud, yo creo que es hacer lo correcto siempre. O sea, en cada situación, hacer lo correcto, Lo bueno. lo que haría Jesús. Ándale, lo que haría Jesús. Sí. Eso es clave. Ok. Y luego, conocimiento. Dice a la virtud que le vamos a añadir conocimiento. ¿Qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Eso es primordial, ¿verdad que sí? Pero vemos a virtud, conocimiento. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué conocimiento? Hay muchas cosas que podemos conocer, Sí. pero no se despegue de la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué creen que está hablando estos versículos? En sí, ¿a qué nos están motivando o a qué nos están impulsando? A ver. A crecer espiritualmente, a no quedarnos estancados nada más en decir yo creo en el Señor, yo tengo fe, sino a hacer crecer esa fe, pero añadiéndole, como dice ahí, virtud, o sea, siempre haciendo lo que Jesús haría. ¿Y cómo vamos a saber que Jesús haría? Pues teniendo conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque Entonces, ustedes vean estos versículos. Está hablándonos, hace cuenta que nos está ayudando a entender qué hay que hacer para seguir creciendo en el Señor. No podemos quedarnos estancados. Y ahí nos da los pasos a seguir. Exacto. Entonces, ahora fíjese aquí, al conocimiento
dominio propio. ¿Y eso? ¿Con qué se come? El dominio propio es muy importante porque igual puedes tener ya mucho conocimiento, pero debes de tener cuidado de luego no caer en el orgullo, en la soberbia. Entonces debes de tener dominio propio para aplicar ese conocimiento también. Ok, entonces pudiéramos decir dominio propio, control. 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 Ok, al dominio propio, paciencia. ¿Y paciencia? ¿Qué es eso? Todos nos hace falta paciencia, Sí. ¿verdad? Saber esperar. Yo le digo a Mariel, tienes que saber esperar el momento para actuar, o saber esperar a los demás, saber esperar al Señor. Paciencia. Sí, Ustedes que están ahí, paciencia. sí. Que no panda el cúnico. Ok, y a la paciencia, piedad. ¿Y eso? ¿Qué es piedad? Pues la piedad no debemos de olvidar, por ejemplo, el Señor Jesucristo, por lo regular antes de hacer un milagro siempre era movido a compasión, a misericordia. Ok. Entonces también debemos de ser piadosos, compartidos, misericordiosos con los demás. Ok. Piedad es actitud de Dios. Ok. Entonces, luego dice a la piedad, afecto fraternal. A ver, ¿y eso qué es? Digo, lo estamos repasando esto para que ustedes nos entiendan, ¿verdad? Ustedes que están ahí en sus casillas. Afecto fraternal, ¿qué es eso? ¿Que se abracen? Amor a nuestros hermanos, amor entre hermanos. Eso fue algo que el Señor nos dejó muy en claro, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? Ajá. Chihuahua. Eso es Chihuahua es un estado, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, y luego dice el afecto fraternal, amor. ¿Y ahí? ¿Ahí qué? Pues el amor ágape, el amor de Dios. Expresar el amor sin esperar nada a cambio a nuestros ¿El amor amigos. ágape es qué? Expresar el amor sin esperar nada a cambio. Sin Dar esperar amor. nada a cambio. Esposas, Todo esposos, lo que- sí. volando y picando, dicen aquí en México. Ok, ahora, bueno, entonces a continuación dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos Y sin fruto. ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué les dije de las insensatas? Les faltaba previsión. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que hay muchos que se relajan al recibir al Señor y dicen ya con esto, y no procuran ir mejorando su caminar con el Señor, porque nada más se estancan y no tienen visiones más para estar mejor con el Señor. Wow, qué poderosos versículos, ¿verdad? Sí, y yo lo que veo comienza, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, y muchas veces somos negligentes porque dejamos las cosas que podemos hacer hoy para mañana o pasado mañana. Entonces debemos de ser diligentes de empezar cuando hoy, porque no sabemos el día. Hay muchos que dicen mañana voy a hacer esto, mañana voy a mejorar, mañana voy a cambiar y vas a ver y esto y lo otro, y nunca llega el mañana. Hay muchos que dicen me propongo a orar, mañana voy a empezar, y me propongo a servir, mañana voy a empezar. Entonces yo pienso en estas vírgenes que todo lo dejaban al ahí se va. Ajá. Y caemos en eso también nosotros, siempre al ahí se va, y no nos preparamos continuamente, diariamente hacemos cosas que le desagradan al Señor, pero aquí están los pasos muy, muy sencillos a seguir, hermanos. Sí. Muy bien. Bueno, se la voy a leer los versículos, pero en la traducción del lenguaje actual. Si no le entiendes todavía lo que hemos estado compartiendo, busque esta traducción. Dice, por eso mi consejo, este es el apóstol Pedro, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse para hacer el bien, procurar
conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, como que más o menos sí le dimos al clavo, ¿verdad que sí? Dice, entregar su vida a Dios y estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Ese es amor ágape del que dijiste tú, no nomás amigos, no, esto es amor a todos, incluyendo enemigos. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Ahí está. ¿Cómo dicen? Más claro que el agua. Sí. Esto es muy claro. Amén. Muy claro. Bueno, en conclusión, el mensaje de la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué nos está diciendo? Debemos de estar preparados para el regreso de Jesús. nuestro Señor Jesucristo.